Para la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa es una gran satisfacción estar entregando la 18ª edición del Premio de la Faja de Honor. Parece que no, pero 18 años es un término suficientemente importante como para que nos sintamos orgullosos y contentos de haber podido seguir con esta tarea. Para que ustedes se den cuenta un poco de la importancia, este año se analizaron 22 libros y en total en los 18 años compitieron y tuvieron que ser examinados 441 libros. Es decir, que aquellos que han ido obteniendo el premio o las distinciones realmente lo merecen porque la competencia es dura. Las competencias se han hecho siempre sobre las mejores publicaciones del año anterior en los temas relativos a nuestro trabajo, es decir, a los temas de la empresa. Quiero agradecer muy especialmente la presencia en este acto primero que nada, del presidente del jurado, señor Jorge del Águila, la integrante del jurado, licenciada Más, los académicos, compañeros míos de trabajo, Felipe de la Valls, Santiago Soldati, Salvador Carbó, no sé si me olvido alguno, que nos están acompañando en este acto. Me toca a mí ahora anunciar a los ganadores de los premios, luego les entregaremos los diplomas. Los premios, la faja del diploma y faja de honor AMCEN 2017 correspondió a un trabajo presentado por Guillermo Toranzo Torino, denominado La Argentina puede ser experiencias y estrategias para un desarrollo sostenible. Fue publicado por el ICON, el Fondo del Consejo de Ciencias Económicas de la capital. Asimismo, se entregarán también una mención de honor al libro Convergencia de las tecnologías exponenciales y la singularidad tecnológica, cuyos autores son Alberto Luis de Andrea, que fue el coordinador, Marcelo Gripo, Carmela Lanchelota, Matías Freire, Pablo Rever, Silvia Di Testa, Adriano Horacio Tosi y Leonardo Valente, y fue publicado por Temas, grupo editorial, frecuente ganadora en estas competencias. Para contarnos las razones que los llevaron a discernir estos premios, les voy a conceder la palabra al doctor del Águila, presidente del jurado. Bueno, muchas gracias. Bueno, con respecto a la faja de honor, al libro La Argentina puede ser, hemos detectado los méritos que puede decirse que mediante un exhaustivo trabajo de investigación histórica, un análisis riguroso y una argumentación sólida y coherente, la obra constituye un aporte significativo a la comprensión del raro fenómeno de concentración en la visión de corto plazo al que se han atado diversos gobiernos durante décadas. Las consecuencias negativas de estos procesos, descritas por el autor con precisión a través de un análisis comparativo de la relación entre la Argentina y el resto del mundo entre 1870 y 2016, están hoy más a la vista que nunca. La obra explora los cambios estructurales de la economía mundial que serán generados por el avance de tecnologías disruptivas como la robótica, la automatización, la inteligencia artificial, etc., proceso que producirá efectos sobre el empleo, la educación y la formación profesional. Para enfrentar estos desafíos con éxito, el autor propone una metodología para lograr un cambio sustancial en la forma de pensar el futuro, compartiendo la perspectiva, definiendo una visión focalizada y formulando un posicionamiento hacia el año 2030. En una visión de largo plazo se propone un crecimiento sustentable del PBI, del consumo y de la exportación que duplique
a la tasa mundial. Por su lado, la convergencia de las tecnologías exponenciales y la singularidad tecnológica es una obra de divulgación científica destinada a empresarios, políticos, dirigentes sociales, trabajadores y público en general. Se trata de una descripción cuidadosa de las características de las tecnologías de desarrollo y crecimiento exponencial, como la biotecnología, la nanotecnología, la infotecnología, la cognotecnología, la inteligencia artificial y la robótica, las cuales interactúan entre sí, se combinan e integran, originando una simbiosis innovadora. Cada nueva ola de desarrollos reduce la inversión y el tiempo de logro de un nuevo objetivo al tiempo que genera lo necesario para impulsar la próxima ola. Los autores exploran los alcances de este círculo virtuoso de progreso tecnológico, el cual incide en todas las formas de organización social y hace avisorar cambios cruciales en el trabajo y en la forma de vida del futuro. Un futuro que está asombrosamente cercano. Finalmente, desarrollan el concepto de singularidad tecnológica, el cual implica que los robots podrán ser capaces de automejorarse recursivamente mediante el diseño y construcción de robots superiores a ellos mismos, lo que desafía a la imaginación sobre cuál es el límite de la competencia del robot con el hombre. Muchas gracias, doctor del Águila. Yo creo que es interesante lo que ha ocurrido este año. Por un lado vamos a tener la perspectiva económica que puede tener nuestro país para salir de sus dificultades, pero por otro lado las dificultades que nos va a presentar un mundo sumamente complicado, con un desarrollo que a los que ya tenemos cierta edad nos cuesta hasta un poco entender, digamos, pero existe, es real y habrá que vivirlo. Voy a invitar entonces al ganador del premio de la faja de honor, querido amigo Guillermo Toranzo Torino, para entregarle el diploma correspondiente. Bueno, primero quiero agradecer a la Academia y a los jurados por haberme elegido y designado para este premio. Este premio en realidad es un trabajo que uno hace cierta de la vida cuando, cansado de los diagnósticos que hay sobre la Argentina, quiere generar un curso de acción, una manera de pensar el futuro. Y sobre eso se desarrolló este trabajo. Bueno, creo que implica una visión conjunta, acciones muy particulares que después las iré comentando, pero bueno, básicamente a todos los presentes y los amigos quiero agradecerles por haber venido y como siempre al presidente de la Rural, con el cual me une, de la Rural, le digo, al miembro de la Academia con el cual fue mi jefe cuando fue economista, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Ahora vamos a invitar a pasar al representante de DICOM, señor Luis Pellegrino, que es la editorial que ha publicado este libro. Felicitaciones. Bueno, También usted puede decir gracias a los presentes, gracias a Guillermo por este aporte que creemos que en estos momentos es fundamental. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar a pasar después en su orden a los autores de la convergencia de las tecnologías exponenciales y la singularidad tecnológica, que son unos cuantos. Tengo que mirar quiénes están y quiénes no. Invitamos a pasar primero entonces al coordinador Alberto Luis de Andría. Bueno, realmente cuando uno encara una obra de este tipo, que para nosotros fue todo un desafío, ¿no? Poner en tiempo y espacio un montón de dilemas y contradicciones en la primera parte del siglo XXI, uno no lo hacía pensando en ganar ningún premio. Es decir, el premio más importante para nosotros fue poder ordenarnos todas estas ideas y compartirlas con nuestros lectores. Muchas gracias. La
Señora Carmela Lanchelota. El señor Pablo Revert. Horacio Tosi. Bueno, vamos a invitar a pasar entonces a Jorge Scarfi, en nombre de Temas, para que nos diga unas palabras y reciba también la distinción correspondiente. Bueno, yo quería primero agradecer a la Academia y felicitarlos. Creo que la actividad que realizan son mucho más que la mayoría de edad de 18 años, porque la verdad que tienen una intensidad enorme en el desarrollo de la actividad profesional. Quiero felicitar al ganador, felicitaciones, y a DICOM. Simplemente quiero decir que, bueno, la editorial lo que trata es de buscar los temas que nos anticipan el futuro y ser un poco como un anticipo a lo que viene y un poco prepararnos en este sentido, que los que estamos más grandes necesitamos tener como una mirada y adaptarnos a las nuevas realidades. Así que ese es el sentido y bueno, la verdad que esencialmente también quiero agradecer al equipo, que también fue toda una coordinación, la distribución de los temas y la calidad académica con que se trabajó. Así que muchísimas gracias. Bueno, para continuar este acto, vamos una innovación que otros años no hemos hecho, pero que este año nos pareció interesante realizar. Lo voy a invitar a Guillermo Toranzo a que ocupe acá el sitial al doctor Jorge del Águila para que haga su presentación y vamos a escuchar qué nos puede decir del futuro de la Argentina. Es un tema complicado. Bueno, muy bien. Yo creo que una muy buena presentación del doctor Toranzo es el trabajo de recopilación de información fantástico que hizo para llegar a las conclusiones y armar el modelo que propone sobre la finalización del libro. Hemos charlado que en unos pocos minutos nos va a exponer entonces el armado de su trabajo de exploración y de investigación y finalmente los hallazgos a los que llegó. Así que lo escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Quiero agradecer primero nuevamente a la Academia por haberme posibilitado presentar este libro y haberlo analizado, al jurado, porque, bueno, lo evaluó y parece que salió bien. Quiero agradecer también a EDICOM por haber apostado al libro cuando lo presenté. Quiero felicitar a los que han ganado la mención de honor por un trabajo que me parece sumamente interesante, al cual yo la parte de prospectiva lo analicé y que pienso que el cambio va a pasar por ahí y el esfuerzo que vamos a tener que hacer los argentinos para adaptarnos va a ser realmente fenomenal. Y por último, quiero agradecer a todos los amigos, a los presentes, por haber venido a esta hora de la mañana. Bien, yo empezaría diciendo que cuando empecé a pensar el trabajo dije, ¿cuál es el enfoque metodológico que voy a utilizar? ¿Cómo puedo analizar el comportamiento histórico y futuro del mundo? Y ahí leyendo una formación que tiene uno de administrador y economista, la teoría de la complejidad denominada nueva ciencia, que analiza al mundo como un sistema cuya dinámica depende de la interacción de los sistemas que lo componen.
esa manera de pensar me pareció muy buena, que iba en contra de un pensamiento tradicional o mecanicista que respondía básicamente al método del análisis, al reduccionismo y al determinismo. Ese fue el enfoque metodológico que me pareció importante. El segundo punto me parece interesante es la formulación de la pregunta. ¿Argentina puede ser? Y Argentina puede ser surgió a partir de un análisis, como muy bien dijo el doctor del Águila, un análisis que hice comparativo del sistema económico social argentino en relación al mundo, al del mundo y al de los países desarrollados entre los años 1870 y el 2016. Y ahí observé, ¿no es cierto?, observé que llamativamente que la Argentina hoy es el 0.6% del PBI mundial, hoy es el 30% del ingreso per cápita de los países desarrollados y es el 0,40% más o menos de las exportaciones mundiales. Hasta ahí dije, vamos mal, que es el posicionamiento que tenemos hoy. Pero me di cuenta que la Argentina en una época llegó a ser el 2% del PBI mundial, que estuvimos entre los 10 principales países exportadores hasta el año 1950, y que éramos el 80% de los países desarrollados, y nuestra participación en las exportaciones habían llegado al 2,5%. Dos realidades en un lapso de tiempo del 1870 al 2015. ¿Y qué veía? Que relativamente la Argentina tenía una pendiente de caída con respecto al mundo y con respecto a los países desarrollados, cosa que ningún economista en general analiza. Dice, crecimos, bajamos, pero ¿en relación a qué creciste? ¿En relación a dónde? Cuando uno va analizando la Argentina en el contexto mundial, se da cuenta que va cayendo como piano. Y dije, no puede ser. Me voy a leer las informaciones de los organismos internacionales y proyectan exactamente la misma situación actual hacia el futuro. O sea, que nos seguimos cayendo paulatinamente como piano porque otros, otros países crecen más que nosotros. Entonces la pregunta fue la siguiente. Si tenemos en cuenta los recursos y el potencial de stock de capital y de inteligencia que tenemos, ¿se corresponde con la situación que tenemos en el mercado internacional? ¿Se corresponde eso? Algo está pasando y me di cuenta que no. Y cuando me di cuenta que no, ahí dije, bueno, acá necesito un cambio de actitud que involucre a todos los jugadores del sistema económico social. Y ese cambio de actitud, ¿qué puede significar? Puede significar con redefinir el concepto de ser de la Argentina. Cuando empecé a hablar del concepto de ser argentina, obviamente, a esta altura de la vida, uno tiene amigos ideológicos de diferentes posiciones. Estaban los que me hablaban del ser nacional, otros me hablaban del ser mucho más liberal. Y yo dije, no, yo voy a pensar cómo la Argentina tendría que ser si mejorara su grado de libertad, teniendo en cuenta el mercado internacional y teniendo en cuenta los aspectos sociales que la Argentina tiene. Y a partir de ahí dije, voy a definir un modelo, o voy a tratar de definir los lineamientos de un modelo de desarrollo económico que implique un nuevo relacionamiento en el mundo, a partir de las fortalezas que tiene Argentina, de los obstáculos que tiene que levantar, y teniendo en cuenta que quiere producir bienes y servicios aumentando su participación en el mundo en el marco de un sistema de mayor equidad social, lo cual significa mejorar la distribución del ingreso. A partir de ahí, ¿no es cierto?, empezamos a pensar cuáles fueron las razones que nos llevaron a esta situación. Si nosotros observamos rápidamente la historia argentina entre 1870 hasta en las primeras años del 50, más allá que puede haber habido dos modelos diferentes, entre 1870 y 1929, y del 29, cuando se produce la crisis del 30 por sustitución de importaciones, vamos desarrollando una actividad industrial, hay un dato interesante. Primero, todavía visión de largo plazo. Visión de largo plazo que comienza primero con las bases de Alberdi, donde él habla de la importancia de la inmigración y del capital para desarrollar el país, con mucha generosidad, y simultáneamente, digamos, en la década del 50 también había un proyecto estratégico a largo plazo, se pensaba en el largo plazo. ¿Y qué pasó después? A partir de los años 60 empieza a dejarse el largo plazo y empieza a predominar una visión de corto plazo, cada vez más de corto plazo. El corto plazo se hace tan corto que subsume al largo y al mediano plazo y consecuentemente, ¿no es cierto?, genera, en la medida que se va achicando el largo plazo, como llegamos a hoy, el largo plazo hoy diría que es no más de 3-4 meses, ¿no es cierto?, en la Argentina, se transforma
en un sistema de pujas distributivas y además fuente de corrupción. Lo voy a decir en general. Cuando yo sé que tengo una ventaja determinada que me va a dar determinado tiempo y hay problemas económicos y inestabilidad, yo no lo justifico, pero la gente toma sus precauciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, dije, bueno, el corto plazo nos está jorobando y mal. Ahora, el corto plazo, ¿qué es? Es un emergente. Es un emergente de un sistema institucional. De un sistema institucional que en el campo de la política y de la economía ha sido básicamente más excluyente y extractivo que inclusivo. Fíjense, Alberdi pensaba en un modelo de tipo inclusivo. No obstante, las políticas conservadoras, con el tiempo, por mantenerse en el poder, se fueron transformando paulatinamente más excluyentes, pero su visión de largo plazo predominó. En los años 40 tuvimos un modelo más inclusivo con visión de largo plazo, pero después, de los años 60 en adelante, en grandes trazos, predominó la visión de un modelo excluyente y extractivo. Pero cuando hablo de extractivo no piensa que es sacar trigo, porque ahí estamos cometiendo un error. El trigo tiene un gran input, ¿no es cierto?, generado por tecnologías muy importantes y se relaciona con un output generando un desarrollo fenomenal en el campo. Estoy hablando de otro tipo de cosas. Podría hablar de los bosques en la época de que se explotaba el tanino. Podría hablar, ¿no es cierto?, de los sectores de la minería. Podría hablar en cierta manera de ciertos sectores del tractor. Podría hablar también de la salida de dólares de la Argentina. O sea, cosechamos dólares y los sacamos. Todo tiene justificación. El sistema es inestable, queremos prever el ahorro, pero sacamos igual. O sea, sigue siendo un modelo extractivo, ¿no es cierto?, porque es plata que no invertimos en el país. Obviamente que este modelo de corto plazo y el tema institucional es un factor no menor en lo que es la estabilidad de un país. Bien, ahí les comenté rápidamente que obviamente del 60 a la fecha hubo algunos intentos de modelos inclusivos, hubo algunos intentos de visión. Vamos a tomar un modelo, Carlos Menem en su primera etapa hizo un modelo de visión de largo plazo, pero luego el modelo fue cayendo y terminó siendo un modelo exclusivo porque dejó gente fuera del sistema. Y yo les diría que a partir de ahí no ha habido grandes importantes cambios. En la época de Frondizi, en la época de Ilia, eran modelos que había mucha inquietud por parte de los presidentes, pero estaban regidos por un sistema que se encargaba de guardar las formas y de excluir, ¿no es cierto?, a ciertos sectores de la política. No es un tema de tipo ideológico, pero había sectores de la política que estaban excluidos dentro del sistema. Bien, entonces, ¿qué pasó ahí frente a esto? Acá se me ocurrió hacer una propuesta de cambio. Esta propuesta de cambio implicaba, le dije anteriormente, que todos los jugadores del sistema económico-social se tenían que juntar y tenían que hacer una propuesta. ¿Y qué se me ocurrió? Un ente. ¿Por qué le puse un ente? Todo el mundo me dijo, ¿por qué le pusiste un ente? Porque si yo digo voy a crear un ministerio de, va a decir, empezamos con el gasto público, porque inmediatamente se estructura una burocracia. Lo ideal sería que venga un sector privado del sector público, un sindicato, y diga, che, ¿por qué no nos juntamos el sindicato y empezamos a todos a juntarnos a pensar en largo plazo y ahí los costos se distribuyen? Pero bueno, en última instancia es un problema organizativo que dependería de las circunstancias. A ese ente, en un primer nivel, participarían el representante del capital, del trabajo, de la educación, de la investigación del Estado y los partidos políticos. ¿Cuál sería el objetivo? Definir en el largo plazo hacia dónde queremos ir. Pero, en la medida que nos ponemos de acuerdo en eso, establecemos un sistema de compromisos con responsabilidades. Porque si no se cumple ese sistema de compromisos, no vamos a llegar a ese largo plazo. Cualquiera parte del sistema del acuerdo que no se cumpla, significa que empezamos a desviarnos del objetivo que estamos planteando. Ese fue el primer punto. El segundo punto es que eso es muy teórico. Por lo tanto, el segundo nivel está formado por programas. Los programas, como diríamos en la técnica de administración, ahí se definió la parte estratégica, la parte de bajada, ¿no es cierto? La realidad sería el plan táctico y operativo, y ahí trabajan los programas. Va a haber un programa de ingresos, un programa de producción, un programa de inversiones, un programa fiscal, un programa monetario, un programa de exportaciones y un programa de educación para el cambio. Los programas
tienen que interactuar constantemente. No puede ser que un programa predomine sobre otro, pues es un grave error. Entraríamos en el método tradicional, compartimientos estancos, yo hago mi política, no. Porque en la medida que la interacción entre los planes sea lo más fluida posible, lo más armónica posible, la productividad, o sea, el logro del objetivo, va a ser mucho más pleno. En la medida que la interacción entre los programas no sea muy flexible, y nos vamos a ir alejando, pero además va a reflejar el no cumplimiento de acuerdos. Bien, pero ¿qué ocurre? Y acá no le quiero quitar la palabra a los que probablemente hablen sobre tecnología, pero yo digo, para hacer un programa hay que saber en qué mundo me voy a mover. Y en el mundo que voy a mover está lo que llamamos la tecnología próxima. Próxima que no es tan próxima porque ya existe, a la cual hicimos referencia recién cuando se habló sobre la nanotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, ¿no es cierto? Los 3D, 4D, todo lo que sería aspectos virtuales, el cambio de la matriz energética que va a generar la necesidad de mejorar nuestra armonía con el medio ambiente y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, pero también ese cambio en la matriz energética va a obligar necesariamente a un cambio en la producción de bienes y servicios, tendiendo a lograr disminuir la huella de carbono, va a obligar también a un mejor uso de los suelos, va a obligar a un mejor uso del agua, en este caso estaríamos hablando de la huella hídrica, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener cambios no menores. Ahora bien, ¿qué involucran estos cambios? Estos cambios involucran dos aspectos. Un aumento de la productividad muy alta de la economía, baja de costos en forma significativa, pero por otra parte, un cambio significativo y estructural en los puestos de trabajo. Algunos autores dicen que en los próximos 10 años el 47% de los puestos de trabajo como están conocidos van a desaparecer. Implica un conocimiento constante, no me recibí y ya está, no. Constantemente las nuevas tecnologías va a generar la necesidad de estarlos constantemente capacitándose. Y un tema interesante, los sindicatos, como estamos concebidos hoy, son obsoletos. Son obsoletos porque son compartimientos estancos, pero son producto del corto plazo. ¿Por qué el sindicato se aferra a muchas cosas? Porque sabe que no tienen con qué arbitrarse en el mediano y en el largo. Si yo a los sindicatos hoy le diera la posibilidad de explicarle que va a haber corriente de inversiones, que va a crecer todo, y todos tuviéramos un acuerdo, estoy seguro que flexibilizarían su posición. Eso es lo que pienso. Pero, les vuelvo a repetir, este es un tema que se va a ver en las negociaciones y en la acción a la cual estoy hablando. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que va a haber un enfrentamiento entre la tecnología y el trabajo. ¿Y cómo se soluciona eso? Y otra vez el acuerdo. Los empresarios financiando el conocimiento que requieren sus empleados, los sindicatos trabajando en una formación más adecuada de la gente y el Estado desarrollando sistemas de educación en el nivel primario, secundario y terciario que se vayan adaptando a los nuevos cambios que va a requerir la gente. Obviamente, un trabajador no va a pertenecer ya más a un sindicato. ¿Por qué? Porque hoy va a trabajar para el sector de maquinaria agrícola y el día de mañana puede estar trabajando en sistemas. Por lo tanto, no va a haber gente capturada. Pero el sindicato tiene que darse cuenta de que como sindicato va a existir, pero con mayor flexibilidad, mayor transversalidad y mayor interacción entre ellos. Bien, ¿cómo definí prácticamente la visión focalizada? Yo dije, bueno, yo me imaginé, dije, con la experiencia que uno tiene de haber asesorado a grandes empresas, pensé cómo piensa una empresa grande, como diríamos una multinacional, en su planeamiento estratégico. Entonces dije, bueno, el objetivo que vamos a poner en el largo plazo es tratar de crecer al doble del PBI mundial. El PBI mundial crece al 3%. Vamos a tratar de crecer al 6%. Primero preguntamos, ¿es sostenible lo que estoy diciendo? Entonces hago un balance de recursos, me fijo la capacidad de conocimiento que tengo, me fijo el stock de capital que tengo y manteniendo una tasa de crecimiento de 2.7 pesos en valores constantes por cada uno del producto, que es la relación stock de capital PBI, yo puedo seguir haciendo las transformaciones significativas. Segundo punto, te dijo que voy a crecer al doble, me tengo que posicionar. Estoy en el 0,60 del PBI, ¿por qué no puedo llegar al 1%? Si crezco más que el mundo, puedo mejorar mi participación. ¿Cuánto puedo mejorar en ese cambio
¿no es cierto?, en la participación del ingreso per cápita de los países desarrollados y puede aumentar un 10%, puede pasar del 30 al 40, estamos lejos del 80 que fuimos. ¿Y a cuánto puedo llegar con las exportaciones? Y si son el 0,40 podría llegar a 1 tranquilamente. Eso les parece a ustedes cifras muy pequeñas, pero desde el punto de vista de la Argentina implica un reordenamiento fenomenal. A partir de ahí, teniendo ¿cómo se llama? La visión focalizada y teniendo el posicionamiento, defino mi estrategia. ¿Cuál es mi estrategia? Y bueno, para que esto ocurra, la oferta de la Argentina tiene que crecer al 6,4% como consecuencia de 6,5%, pero como consecuencia de un 6,4% en el PBI y un 6,9% en las importaciones. Pero el PBI va a crecer básicamente por el crecimiento del sistema agroindustrial, por el sistema de la energía, por el sistema de minería, por el crecimiento en las áreas de servicios y algunos sectores industriales que sean readaptados de acuerdo a las competitividades internacionales. Quiero explicarles antes, previamente, que este esquema que estoy armando ahora fue hecho sobre un modelo de economía, un modelo de equilibrio general de la economía. O sea, ninguna de las variables se va desajustando, ¿no es cierto?, de la visión integral. Lo estoy explicando en términos de no economistas. Obviamente, por el lado de la demanda, va a crecer obviamente al 6,5%. El consumo va a crecer al principio en los sistemas de reactivación, porque hay una fuerte caída de poder adquisitivo, y después va a crecer a niveles del 5%. La inversión tiene que mantener su tasa real de crecimiento equivalente al producto para mantener la relación stock capital, PBI capital, y el fuerte crecimiento se tiene que dar en las exportaciones. Mi tesis doctoral, yo expliqué que el crecimiento de la Argentina a largo plazo estaba determinado por las exportaciones. En realidad, sesgado por una formación agroindustrial que tengo, producto de haber sido jefe de economistas en la sociedad rural, acá tengo a mi presidente, ¿cómo se llama? Yo me di cuenta que yo lo podía haber explicado por el sistema agroindustrial directamente el crecimiento de la economía argentina en 140 años. ¿Por qué? Porque el 80% de las exportaciones argentinas promedio, desde el año 70 hasta el año 2000, era prácticamente de incidencia de exportaciones agroindustriales. Pero conociendo a los economistas, amigos míos, me dicen es un modelo de equilibrio parcial, lo metí como modelo de equilibrio general, y cuando las exportaciones se explican como variable autónoma el PBI, me dijeron todos, está bien. Bueno, ahora te cuento, el 80% de lo que se exportó era todo el campo. O sea, fue una voltereta que hice, pero... Bien, siguiendo con el tema, la exportación va a ser el punto importante y consecuentemente, para que esa exportación ocurra, tienen que venir inversiones que hagan un cambio estructural para que esas exportaciones puedan mejorar. Y ese cambio estructural implica inversiones donde se mantenga el balanceo de línea entre producción, transporte, almacenamiento y distribución, interna como externa. Eso significa básicamente reducir los costos de transportes, inversiones en puertos, significa de inversiones en nuevos procesos productivos, significa financiar la capacitación y significa financiar todos los proyectos de innovación que se puedan ir generando frente a las demandas crecientes que vaya generando el mercado internacional. Bien, cuando ya hablo de los programas y en el programa de ingresos, yo lo que digo, obviamente, los ingresos es mejorar el salario real, la distribución del ingreso, bajar las tasas de financiamiento para activar más el consumo. Pero todo esto que dicen, alguno debe estar pensando, sí, pero eso, ¿y cómo lo haces? Bueno, ahora explico cómo lo hago. Porque si no hay estabilidad, no va a ocurrir nada de eso. ¿Y cómo logra la estabilidad? Bueno, ahí está la propuesta. Digo, leyendo un poco a algunos exitosos economistas argentinos, que ha habido, pero no muchos, me he dado cuenta que un acuerdo de precios y salarios sería importante en el marco de una política de tipo de cambio fijo al principio. ¿Para qué? Para ponerle un tope al movimiento de capitales y el efecto que pueda tener, tipo de cambio real alto, acuerdo de precios, y a partir de 6 meses se va analizando el tipo de acuerdo, el tipo de cambio, de acuerdo a las variaciones de los términos de intercambio que se estén dando y a los desvíos estacionales que se puedan generar en la estructura de precios. Pero el impacto que vamos a lograr es que la inflación va a subir una sola vez y después va a caer. Cuando cae la inflación, cae la tasa de interés. Cuando cae la tasa de interés, hemos vivido eso. Vienen los ajustes y cada 6 meses, obviamente,
los sectores, cuando no están comprometidos a largo plazo, están empezando a pasar las facturas de cuál es el aumento que tiene que venir en sus precios. Pero si están metidos dentro de un acuerdo de largo plazo y de mediano, ya están condicionados por eso. Tengan en cuenta que el acuerdo es muy importante. Entonces, sobre ese esquema establecí el modelo de ingresos. El modelo productivo, no voy a analizar cuáles son los sectores que tendrían que crecer, pero el modelo productivo implica un análisis sistémico, donde hoy se le llama cadenas productivas, donde cada sistema de producción tiene una participación primaria, secundaria y terciaria, donde cada sistema de producción tiene que producir bienes y servicios competitivos y de calidad, donde cada parte de la cadena tiene que vivir a costa de su productividad y su competitividad, y no que un sector viva a expensas de la productividad del siguiente. Por lo tanto, lo que estoy tratando de decir es que hay que acotar lo que se llaman posiciones dominantes. Hoy, por ejemplo, hasta hace muy poco, un productor de tomate recibía muy poco de lo que estábamos pagando en el supermercado de tomate. No les hablo a los productores de Chile porque acá tengo una persona que sabe más que yo sobre ese tema. Pero en la leche también ha pasado lo mismo. Y digo, ¿pero qué pasa ahí? Bueno, hay temas de posición dominante muy probablemente. ¿Y quiénes pierden? Fíjense qué interesante, para aquellos que tienen un fuerte pensamiento nacional, piensan primero los productores y después los consumidores. ¿Por qué? Porque el productor recibe poco, pero el consumidor termina pagando un precio más alto porque hay alguien que tiene la capacidad de transferir los precios rápidamente y cubrirse contra todas las subas porque tiene otros objetivos dentro de la cadena. No está metido con el productor, el industrial y el comercializador en la cadena, no, él tiene otro objetivo, él está acá para aprovechar un mercado interno y transferir la mayor cantidad de utilidades hacia afuera. Y eso no está mal. Lo que está bueno es acotarlo, decirlo, para un segundo. Vamos a definir las cosas. ¿Cuánto vas a llevar? ¿Cuánto vas a invertir aquí? ¿Cómo va a ser el trabajo? Y una manera de hacerlo es disminuyendo la posición dominante que pueda tener en el mercado, lo cual generaría problemas. Pero, tercer programa, fiscal. Haciendo un análisis de regresión matemática que coincidió con el Banco Central, no sé si para bien o para mal, me di cuenta que por cada peso del producto se genera 0.30 de ingresos tributarios. Consecuentemente, si yo aumento el producto en 6 puntos, los ingresos tributarios aumentan en 1.8. Como estoy trabajando, el modelo lo hice en dólares constantes del 2010 y lo transformé por un tipo de cambio para hacerlo en precios constantes, alto, me di cuenta que mejoraban significativamente los ingresos, que había un problema en los ingresos adicionales, que era el tema provisional, la recaudación. Pero me di cuenta que si dentro del acuerdo de sistemas que hacían las partes incorporaban una formalización del empleo, una tasa del 4%, inmediatamente el sistema se empezaba a equilibrar. Los resultados fueron básicamente que la Argentina, si hiciera un programa de este tipo, así a prima fase, tendría en promedio en los primeros 7 años un superávit en cuenta corriente del 3%, con el crecimiento obviamente que va a tener, y probablemente podría llegar a más. Pero con el 3% de crecimiento, teniendo en cuenta que 2,5% se puede ir al pago de transferencias al exterior, nos quedaría 0.5 de superávit. El primer año podría haber déficit, pero si todos estamos en este modelo que estamos compartiendo y en última instancia los fiscales la expresión en términos financieros y económicos de lo que estamos haciendo, yo le diría, por ejemplo, el sector agropecuario, que es castigado con las retenciones. Yo le diría, bueno, mirá, te voy a sacar este año, menos, pero te voy a sacar, pero no te lo voy a sacar, no va a ser un impuesto. Te voy a transformar en un ahorro forzoso y te lo voy a dar el año que viene, ¿no es cierto?, con los intereses del mercado internacional. Mientras tratemos de analizar la reestructuración impositiva, mientras tratamos de ver todos los problemas de cómo es el sistema tributario argentino, si yo tengo superávit de caja, todo lo que le saque a un productor, a una actividad en forma de disfrazada de impuestos, pero es una exacción de sus fondos, yo se lo puedo devolver. Y lo tomo como, es un crédito. Bien, más o menos definida la política fiscal, política monetaria. Si yo tengo tipo de cambio fijo y alto, la política monetaria va a ser cuasi pasiva o casi pasiva. Voy a emitir plata cuando ingresen dólares y cuando los dólares se vayan, voy a tener contracción de plata. Por lo tanto, yo tenía que garantizar una expansión monetaria acorde con los niveles de crecimiento del Producto Bruto Interno del 6,4% para generar la liquidez de la economía. Estoy tratando de explicar cómo funciona el modelo de equilibrio general. Por lo tanto, cuando yo analicé las cosas, me di cuenta que la Argentina podía tener un superávit comercial de bienes y servicios de 12.000 millones de dólares, lo puede lograr. De hecho, lo hemos tenido.
Probablemente el sector primario y secundario de la cuenta corriente generarían salida de divisas por 20.000 millones de dólares, lo cual ya aparentemente tenemos déficit de cuenta corriente, pero en un contexto donde el país está encaminando, tiene proyectos de largo plazo, baja la inversión y hay oportunidades de negocio, la Argentina recibe tranquilamente 15.000 millones de dólares de inversiones externas directas, no préstamos directas, lo cual le da que el saldo termina con 6.500 millones a favor de dólares por año, lo cual dice que en 15 años la Argentina tiene 86.000 millones de dólares de reserva propias. ¿Está claro? Por último, o mejor dicho, como tema anteúltimo, viene el sector exportador. El sector exportador obviamente va a ser el producto del crecimiento de la agroindustria, la energía, el comercio, los productos industriales, los servicios. Un tema importante de la Argentina es la apertura económica. La apertura económica es muy distinta hacerla con tipo de cambio bajo que hacerla con tipo de cambio alto. Los tipos de cambio bajos se utilizan en Argentina por problemas antiinflacionarios y son políticas de corto plazo. Un tipo de cambio real alto es compatible con una buena política fiscal, ¿no es cierto? Incentivando la producción y mejorando la capacidad competitiva a través de cambios estructurales vinculados a la exportación. El tema más importante de la Argentina es cómo mejora su relacionamiento externo. Bueno, nosotros tenemos un problema que es el Mercosur. En el Mercosur tenemos las discrepancias macroeconómicas que nos han llevado a que sea todo muy volátil y que no hayamos avanzado como queríamos. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que bueno, nosotros somos protagonistas muy importantes dentro de esta volatilidad macroeconómica. Yo creo que hay veces que, como en la vida, cuando uno tiene que avanzar mucho, tiene que tomar envión y pegar un salto. Yo creo que el envión de la Argentina tendría que ser volver a un área de libre comercio para recuperar flexibilidad y paulatinamente respetar algunos acuerdos que necesariamente haya que mantener porque son más de tipo estratégico y paulatinamente reacomodar algunos institutos y renegociarlos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí lograr una mejor forma de insertarse, pero mejorar la capacidad de poder hacer acuerdos de tipo regional como tienen otros países vecinos que facilitan y además mejora la competitividad de los productos, porque es muy distinto, yo puedo ser muy bueno produciendo arándanos, pero en China no puedo entrar porque hay otro país que tiene una preferencia, tiene preferencias y yo no las tengo, y 20% es mucho. Y por último, la educación para el cambio. Ya expliqué el problema tecnológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sindicatos, los empresarios y el Estado tienen que conformar un modelo de educación, cada uno en su nivel, pero con fuertes interacciones, con un fuerte sistema de retroalimentación que tenga en cuenta cómo se van moviendo las grandes líneas del mundo. Y de esa forma, probablemente vayamos acortando la brecha que hoy tiene la Argentina y que puede ser mayor si no tenemos en cuenta cómo se viene el futuro y a la velocidad que se viene. Obviamente que el trabajador manual va a desaparecer o va a transformarse en un trabajador artesanal y en el trabajo del futuro probablemente las jerarquías no sean tan duras y fuertes como acá, porque de acuerdo a la estructura laboral, un tercio se calcula que para el 2030 va a trabajar en relación de dependencia, un tercio va a trabajar en relación como cuenta propista y otro tercio va a estar buscando trabajo o va a trabajar en zona informal. Bien, esto fue todo lo que quise explicar en el libro, básicamente. Les agradezco mucho. Como les comenté anteriormente, este libro tiene como ambiciosa finalidad ordenar una serie de temas de principio de siglo que están dando vuelta y se habla y nunca se sabe bien en dónde va a terminar todo esto. Y llevó mucho tiempo y en realidad está nuestro pensamiento completo en este libro sobre todas estas temáticas, ¿no? Generalmente suelo barrer 250 años en mis charlas, pero por una cuestión de tiempo vamos a barrer 100 nada más hoy. El problema empieza en 1950. En 1950 en el planeta había 2.500 millones de habitantes. Hoy hay 7.500. Aumentamos 5.000 millones de habitantes en 68 años y 3 meses. A ver, eso es un número.
para que ustedes tomen conciencia de lo que es eso, supongan que su casa, que viven 4, mañana le vayan 8. El planeta no podemos agrandar, su casa tampoco. Usted se imagina, su casa hoy son 3, bueno, le van 6 de golpe. Eso es lo que nos pasó. Y no estamos preparados. Pasamos de 2.500 a 7.500. No hablemos de conseguir 5.000 millones de puestos de trabajo más. ¿Sí? Eso nos pasó. Entonces, trajo muchísimos problemas. Necesidad de más alimento, más energía, cuidado del medio ambiente, aumento de la contaminación producto de la actividad humana. Se crecieron las ciudades y mueren las especies. Y más, avanzando más todavía. De esos 7.500 millones de personas, hay 1.000 que no pueden comer si alguien no le da comida. Y hay 5.500 fuera del estado de bienestar. Entendiendo por estado de bienestar poder tener un departamentito y un autito. ¿Respuestas? Las respuestas aparecen, llevan su tiempo, pero aparecen. Nosotros entre el 73 y casi el 84 empiezan a aparecer las respuestas. ¿Ustedes se imaginan 5.000 millones de personas hablando de teléfono público? ¿Más? Imposible. 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 Y empezaron las respuestas. Primer celular en 1973, pero comercialización fuerte en 1981 y las PC en 1984. Primera respuesta, las TIC, las comunicaciones. Teníamos que comunicarnos de otra forma y lo estamos logrando. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos 9 necesidades humanas primarias y la comunicación es una sola de las 9. Porque las TIC no producen alimento, no producen energía, no nos curan, sí son de apoyo, sirven de apoyo, pero no están centradas en eso. Pero no nos dimos cuenta, porque nosotros convivimos con el celular, con la computadora, no nos dimos cuenta que en ese mismo circulito, y prácticamente 20 años después del punto de inflexión, esta curva es objetiva, totalmente objetiva, no es discutible, empieza a aparecer en 1973 la biotecnología y en 1974 la nanotecnología. ¿Cuándo aparece la biotecnología para nosotros? Cuando un grupo de investigadores de la Universidad de California y de Stanford sacan ADN de una bacteria y lo ponen en otra. Cuando empieza el ADN recombinante y la ingeniería genética. Y cuando aparece la nanotecnología para nosotros, lo vamos a decir dentro de un ratito porque es un poco más complicado. Entonces, 3 respuestas. ¿Alcanzan? Veremos, pero 3 respuestas. La bio, la nano y la info, que termina la infotecnología al final para nosotros. En un radio más o menos de 11 años y a unos 20 años de cuando se empieza a ver ya la proyección del crecimiento de la población. ¿Por qué marco con un asterisco la bio y la nanotecnología? Porque hubo un cambio de paradigma muy importante en el mundo y sobre todo con gran incidencia en lo educativo, que ha pasado largo por muchos lados y en la Argentina bastante. Cuando en el mundo había 1.000 millones de habitantes, sobraban los recursos y no teníamos los problemas que tenemos hoy, la gente quería conocer la naturaleza y está perfecto. Apareció en todas las carreras exactas. Queremos saber cómo funcionaba el corazón, cómo funcionaba la célula, cómo el sistema solar. Ciencias del conocimiento. Con todo el tiempo del mundo. Yo publicaba algo, dentro de 20 años a alguien se le ocurrió hacer algo. Hoy, en la situación que estamos, no basta con conocer y saber. No basta con ser una enciclopedia, como sabe. No basta. Hoy tenemos que estar en condiciones de transformar la naturaleza. Y ese es el gran cambio de paradigma. Hasta las 3/4 partes del siglo XX, ciencias del conocimiento. Después, cambio de paradigma. Ciencias, tecnologías integradas capaces de transformar la naturaleza. ¿Y por qué hay que transformar la naturaleza? Jeremías Riskin, un gran escritor, dice, para restituir las pautas perdidas es posible la vida en el planeta. Porque no solo tenemos 7.500 millones de habitantes. Por día, por cada 3 personas que nacen, muere una. Y avanzamos a los 10.000 millones de habitantes, que es la carga máxima del planeta la Tierra, antes del 2050. Vieron que algunos dicen, vamos a ir a vivir a otros planetas. Bueno, no alcanza. Bien, estas tecnologías, la biotecnología, la nanotecnología y la infotecnología, o sea, la aplicación tecnológica de la informática, crecen en forma exponencial. Y cuando pegan el punto de inflexión, el que no la agarró va a sufrir mucho. Yo le quiero decir unas cosas. Miren, ¿por qué yo digo que la nanotecnología empieza en 1974? Siempre hay alguien que lo hizo antes. Los romanos tienen una copa de licor con unas nanopartículas fluorescentes, bueno, pero no sabía lo que era, la habían hecho de casualidad. Y algún americano dio una charla, una conferencia magistral que dijo, qué lindo el mundo de lo pequeño. Bueno, profesor de la Universidad de Tokio, especialista en rozamiento, empezó a buscar
cómo rozaban los átomos de partículas, y mandó el primer trabajo en el año 74, Nano-Technology, mover los átomos de a uno. Para nosotros, en el área académica, empezó en 1974, que coincide con la zona de todos estos movimientos, ¿no? Ahora, fíjense lo que hace del 70 casi hasta el 2005. Nada, no crece nada. Entonces, lo mismo pasó con la biotecnología. La biotecnología tiene una curva exactamente igual. Y acá es cuando la gente empieza. Se habla mucho de la biotecnología, pero ven que no hay nada. Ven que no hay nada. Empieza la gente a la nanotecnología, todo el mundo habla de nanotecnología, pero no hay nada. No, nada más y nada menos que todo el desarrollo científico se estaba haciendo. Pero fíjense cuando se dispara y cómo está creciendo. En el 2010. Pero antes hay gente que sí vio las cosas. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en el año 2002, fue casi en noviembre del 2001, edita un libro para mejorar la performance de la vida humana, que no se distingue bien, pero ahí tiene 4 cosas. Dice Nano, Bio, Info y Cogno. Año 2001. El Departamento de Comercio, no de Ciencia y Tecnología. Y, más importante todavía, año 2003, una ley de Congreso de los Estados Unidos para el fomento de la nanotecnología en el siglo XXI. Las leyes en Estados Unidos no llevan nombre. Esta tiene nombre. Entonces llegan a ver la tecnología para la centuria XXI, investigación y desarrollo. Y la ley no solo fue importante por la ley, por los organismos que creó y por el dinero que puso en todos esos organismos para desarrollar la nanotecnología. ¿Dónde estamos nosotros en este momento? ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Ciencias del conocimiento. Específico, hay que saber mucho, lo demás no es tan importante. Ahora, yo quise hacer mi primera carrera en nanotecnología en el año 2004. No estaba tan mal, ¿Sabe cuándo la pude hacer? El 2017. 13 años. 13 años. Pero no estaba tan mal, porque yo mi primer proyecto lo tenía el 2004. Pero no hay mejores sordos que los que quieren oír, y nadie sabía lo que estaba pasando como para considerar que esto podía llegar a ser importante en algún momento. Pero bueno, fíjense la curva. La biotecnología, ya en los años 2005, 2006, se sabía que llegaba a su máximo de desarrollo y que después se mantiene y sigue subiendo más despacio, 2019-2020. Hoy nadie discute la biotecnología. Todos saben lo que está haciendo con la generación de energía en el campo, los transgénicos, etcétera, etcétera. La nanotecnología llega a su máximo 2004. Fíjese la curva como ya está entrando al mercado masivo. Para que ustedes tengan una idea, a partir de junio salen los neumáticos con grafeno en el mundo, que disipan el calor y el rozamiento. O sea, está ahí, ya está entrando al mercado masivo, y lo vamos a ver en la charla. Entonces, estudiando un poco la historia de las sociedades, nosotros tenemos la primera sociedad fueron la recolectora y cazadora, porque no se sabía hacer otra cosa que tomar lo que estaba. Pasamos a la sociedad agrícola, cuando se aprendió a sembrar, a cosechar. La sociedad industrial, cuando toda la gente se fue del campo a la ciudad, la famosa cinta transportadora, las primeras empresas. Y hoy todos coinciden que estamos en la sociedad informática. Obviamente nos rodea la informática, nos rodea las TIC, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese enfoque no es bueno para crecer. Porque nos olvidamos de la Biblia Nano, que son las que van a dar respuesta a las 8 necesidades humanas primarias que nos da la informática. Entonces, si nosotros admitimos que no estamos en la sociedad informática y estamos en una sociedad multidireccional con 3 ejes, la informática y la infotecnología, las 2 que pueden transformar la naturaleza, la nano y la biotecnología, y estas 3 exponenciales y convergentes nos permiten avanzar sobre algo muy difícil, que es la cognotecnología. Este enfoque de sociedad multidireccional únicamente está en este libro. Los desafío que lo busquen en inglés, en lo que quieran, en francés, en turco, en alemán. No existe en la bibliografía un enfoque de una sociedad multidireccional que entre a considerar las variables que nos van a llevar al futuro en conjunto. Entonces, ese es un hallazgo del libro. Bien, libro. Había 2 formas de empezarlo. Describiendo qué era la nanotecnología, la parte específica, o empezar por la parte social. Decidimos empezar por la parte social, explicando esto de la sociedad multidireccional. ¿Por qué? Porque para cualquier lector iba a ser muy complejo empezar por la parte técnica específica. Le voy a contar una cosita muy chiquita que nos pasó. Un colega fue a comprar el libro a una librería famosa acá en Florida,
Entonces se acercó, lo buscó la chica en la computadora, le dijo, sí está, espera un segundito. Llamó a un empleado y le dijo, ¿me ayudás a encontrar un libro difícil? Así que fíjense, si hubiéramos empezado por la parte técnica específica directamente, la gente dejaba el libro en la segunda hoja probablemente. Entonces empezamos por la parte social. Y lo que hay que saber, que tanto la biotecnología como la nanotecnología, en esa diferencia que tienen de modificar la naturaleza, son innovadoras. Y el que es biotecnólogo y nanotecnólogo no tiene que tener nada más que conocimiento específico, tiene que saber hacer 4 cosas. Investigar, desarrollar nuevos productos, los métodos para producirlo y gestionar la empresa. Entonces, tiene mucho de innovación estas tecnologías, por eso crecen exponencialmente. Entonces, presentamos en el capítulo 1 la sociedad multidireccional y cuáles son las tecnologías exponenciales, y pasamos a 2 capítulos, uno de innovación de la acción y otro, la empresa de base científica, tecnológica e innovadora. Estos 2 capítulos, bueno, el primero lo hice yo, lo hicieron 2 personas que no son de nuestra universidad, pero estuvieron en Singularity, en Estados Unidos, y manejaron mucho este tema. El 4º capítulo, bueno, ¿qué impacto iba a tener esto en el mundo del trabajo? Relacionado con el tema social, lo hizo acá el joven Adrián Tosic, acá presente, y con esto terminamos la primera parte del libro, más bien un enfoque social, de innovación y del mundo del trabajo. Pero había que entrar a la parte específica. Con lo cual la parte B del libro ya es la descripción de lo que llamamos la CENEBIC. Nano, bio, info y cogno. Con un capítulo que había que ordenarlo, bueno, que era la CENEBIC, y lamentablemente me tocó nano y bio, que nadie quería hacerlo. Y después tenemos acá todo el medio departamento de informática. KS fue la primera licenciatura en informática de la Argentina hace 50 años, un centro de robótica muy importante, acá colaboró mucha gente. De infotecnología y robótica se puede escribir muchos libros, había que acotar. Como la gente suele utilizarla, entramos por toda una revisión histórica de cómo fue evolucionando, cosa que la gente mucho no la conoce, y finalmente en robótica nos encaramos más de la parte robótica educativa. Y el capítulo 7, ya ahí preparándonos para la singularidad tecnológica, había que pasar a la inteligencia artificial y a la cognotecnología, el tema más difícil del libro junto con la singularidad. Encontramos acá a la licenciada Silvia Testa, una especialista de inteligencia artificial, que no pudo venir porque dirige gerente de una empresa muy grande y no podía venir esta mañana. Fue un hallazgo entre nuestros profesores, alguien que independientemente de su trabajo, ella vocacionalmente siempre siguió trabajando en inteligencia artificial desde muy joven y juntando información, y cerró perfectamente esta primera parte del libro. Y la parte C es singularidad tecnológica, que fue el tema más difícil. Yo le voy a dar algunos tips chiquititos sobre bio y nano, que creo que es lo más revulsivo en este tema. ¿Qué es la biotecnología? Hay muchísimas definiciones. Utiliza seres vivos o partes de seres vivos para dar respuestas a las necesidades socioeconómicas. Le doy un ejemplo rapidito. La Argentina es exportador de insulina, cuando la insulina se sacaba del páncreas bovino. Acá se comía mucha carne, había muchos páncreas, se sacaba la insulina del páncreas bovino y había laboratorios internacionales que la hacían en la Argentina y la exportaban. ¿Qué pasó con el tiempo, con la biotecnología? Alguien descubrió el gen de la insulina humana, lo puso en una bacteria y ahora usamos insulina humana producida por bacterias, pero no más bovinas que pueden producir alergias o algo por el estilo. Y ahí está el ejemplo, la biotecnología. Un ser vivo, la bacteria, o parte de un ser vivo, el gen humano. ¿Para qué? Para jugar, no, para producir insulina y dar respuesta a la necesidad de la cantidad de diabéticos crecientes que hay en el mundo. Entonces pasamos de una insulina bovina que podía traernos alergia, y si nos traía alergia había que pasar a porcina, a una humana hecha por bacterias. Ahí está la definición de biotecnología. Bueno, cada uno de estos temas es un curso, una charla, un libro. Pero le voy a citar rápidamente algunos de los logros. Lo que más tenemos que saber, que de las 9 necesidades humanas primarias, las TIC da respuesta a 1 y la biotecnología a 4. La biotecnología da respuesta al área de la salud, alimentos, energía y medio ambiente. Y podemos citar desde terapia de rejuvenecimiento, premio Nobel de esos años por alargar los telómeros, células madres programables, anticuerpos monoclonales, vacunas, secuenciación masiva, alimentos modificados genéticamente, carne biotecnológica, carne en bioreactores sin campos y sin vacas, biotecnología de microalgas, alimento a medida, biocombustibles, biofábricas transgénicas, producción con residuos sólidos, terapia celular, terapia génica, RNA interferencia, ADN recombinante y la nueva ingeniería genética que está revolucionando el mundo, el sistema CRISPR-Cas9, que está por ser premio Nobel, si no es este año el que viene. ¿Qué es la nanotecnología? Nosotros distinguimos 3 partes. Primero, comprender el mundo de lo pequeño, si no, no se puede hacer nada.
hay que comprender el mundo de lo pequeño, para innovar trabajando con átomos y moléculas, haciendo construcciones con átomos. Así como el arquitecto construye con ladrillos, el nanotecnólogo construye con átomos y moléculas. Y tiene que comprender, yo hoy no lo traje porque era demasiado redundante, que podemos manejar los átomos de A1. Hay fotos donde IBM escribió la palabra IBM manejando los átomos de A1, por ejemplo. Es real que la nanotecnología puede manejar los átomos de A1. Con lo cual puede reconstruir todo, de alguna forma. Entonces, comprender el mundo de lo pequeño, innovando, haciendo construcciones con átomos y moléculas con el propósito de dar respuesta a las necesidades socioeconómicas. ¿Se aburren? Le puedo contar un chiste nanotecnológico, pero no vale la pena porque es muy cortito. Bueno, a ver, da respuesta a las 9 necesidades humanas primarias. Donde ustedes pongan el dedo, hay un montón de respuestas que yo le podría dar de qué está haciendo. ¿Cuáles son las 9? Energía, salud, alimento, medio ambiente, comunicación, vivienda, vestimenta y transporte. ¿Cuáles son las áreas? Aunque uno pone estas 6, los nanomateriales son transversales a todas. Para que ustedes tengan una idea, la facturación de los nanomateriales para el año 2005 se espera que supere a la mundial de soja. Nanoelectrónica, nanomedicina, nanofotónica, nanotecnología ambiental y nanorobótica. Cosas sorprendentes. Usted va a ver cosas que no pensaban ver en su vida. Por ejemplo, cualquier computadora, cualquier circuito eléctrico, los electrones se mueven a 10 a la sexta metros sobre segundo. Puede ser 2 o 4, que es el doble, pero no pasa de 10 a la sexta. Si queremos aumentar la velocidad 10 a la octava, hay que hacerlo con la luz, no con los electrones. Y la luz tiene mucha longitud, donde hay muchos carriles paralelos de información. ¿Qué hace la nanofotónica? Pasa una señal eléctrica, una señal óptica, hace un circuito fotónico 100 veces más rápido y lo recoge al revés. Entonces la nanofotónica hace los dispositivos nano para hacer esta conversión y aumentar la velocidad 100 veces en los procesamientos. Una de las cosas que hace. Bueno, estas son las grandes áreas. 4 materiales impresionantes. ¿Ven todos esos colores? Es la misma sustancia. Es la misma sustancia. Si mide 2 nanómetros, es celestita, 3, un poquito más, 4 ya es amarilla, 5 más amarillita. O sea que la misma sustancia, en función de su tamaño, va cambiando los colores. Ustedes se dan cuenta que esos son colores primarios. Y pueden ir hoy a Frávega, a Garbarino, a ustedes más les guste, y comprarse un televisor de puntos cuánticos, pues esto ya está a la venta. Estos seleniuros de cambio, que, por ejemplo, que son los puntos cuánticos fluorescentes, en 10, 12 nanómetros tienen todos los colores primarios en toda la pantalla. Ya están a la venta los televisores de puntos cuánticos, que tienen una particularidad, 100% de imagen real. Ningún televisor hasta ahora tenía un 85 real y un 15 electrónico. Este es 100% de imagen real, los televisores de puntos cuánticos. Pero estos se usan en medicina, en un montón de cosas. Plasmones de superficie, resonancia plasmódica superficial localizada. Suena difícil, generalmente son nanopartículas de oro, de metales, que toman de la radiación, entre resonancia con electrones, toman energía, que es mucha, y levantan temperaturas. Esto se está usando, entre otras cosas, para evaporar el agua del mar, nada más que con luz solar, con gasto energético cero. Y muchas otras cosas que vamos a ir viendo después. Los nanotubos de carbono, otra de las grandes revoluciones, mire, 2 nanómetros nada más de diámetro, conductores, disipadores de calor, vamos a ver algunos ejemplos importantes ahora, y la gran revolución de este siglo, año 2004, premio Nobel 2010, el grafeno. Europa tiene todo un proyecto grafeno, el cual piensa basar su economía, sustituir los plásticos, etcétera, etcétera. Ya le digo, están por salir los neumáticos con grafeno ahora ya, a mitad de año. Bien, le voy a dar más ejemplos, pero no los quiero cansar. Yo sé que esto es mucho, pero vale la pena, porque no me van a dar por muchos años probablemente dando charlas. ¿Saben que se acuerdan cuando la abuela decía poner la camiseta al sol cuando la lavás, todo eso? Bueno, esto tiene nanofibras de cobre que por efecto de resonancia plasmódica superficial con el sol levanta temperatura y saca las manchas, destruye las manchas. Son 20 minutos de sol sin agua y sin jabón. Pero en la industria textil hay cosas peores. Hay fibras de acetato de celulosa metidas dentro de un nanotubo de carbono que disipan el calor. Según la humedad y el calor ambiente, se juntan. Al juntarse dejan agujeritos para que transpire la ropa y aumenta la disipación, enfría. Cuando baja la humedad y empieza a hacer frío, se cierran los poros y abriga. Estamos hablando de una ropa que se regula según la temperatura. Se imagina las pobres madres y abuelas de Nena, lleva el saquito, ya murió. Bueno, arriba no se ve muy bien, nanosensores, un gran tema de la nanotecnología. Ese es un nanosensor con nanotubo de carbono dopado con ciertas sustancias, sirve para detectar glifosato en el aire y en el suelo.
El que está abajo, nanocatalizadores. Nanocatalizadores de todo tipo, pero el más interesante son los que están pasando el dióxido de carbono, que es un contaminante, a metano, que es un gas. Y otro más interesante, de avanzada, han logrado pasar a nivel laboratorio el metano a etanol y eteno para hacer polietileno y un montón de cosas. O sea, algo como el dióxido de carbono, que es un gas negativo para nuestra mente, convertirlo en materia prima. El tercero es una pintura de un polímero donde se le dejan nanoglobitos de aire. El aire refleja al 100% la radiación, con lo cual ustedes pueden prender el aire acondicionado media hora y olvidarse porque el frío les va a quedar. Permite reducir el 90% el consumo de energía de los aire acondicionados. Esto es muy nuevo, este trabajo, muy interesante. Esto que ven ahí que se mueve así es un absurdo. Un panel solar nocturno sin sol. ¿Cómo funciona un panel solar nocturno? Con los puntos cuánticos. Yo puedo regular el diámetro del punto cuántico para que se alimente nada más que radiación infrarroja. Cuando de día se calienta la Tierra, a la noche la radiación infrarroja sube, pega a la nube, efecto invernadero. Entonces yo puedo regular los puntos cuánticos para que me absorban esa radiación infrarroja y me produzca energía de noche. Entonces yo puedo llegar a tener paneles solares de día, paneles solares de noche y olvidarme las baterías. La gente que desarrolló esto, un grupo de Estados Unidos, se lo llevó todo un jeque árabe porque piensa forrar el desierto con estos paneles. Se lo compró todo un jeque árabe y se lo llevó todo. Titán, una de las lunas de Júpiter, ¿qué tendrá que ver? Bueno, ustedes saben que todos dicen que si la Tierra sube 2 grados, 2,5, va a haber deshielo, etcétera, un montón de problemas. ¿Qué solución tenemos? ¿Hay alguna solución? Bueno, bajar el consumo de combustible. No está ocurriendo a la velocidad que tendría que ocurrir. Todavía se espera que en el 2050 el 80% del combustible sea fósil, con lo cual, ¿queda alguna solución? ¿Qué pasa en Titán? Titán tiene una atmósfera llena de sustancias orgánicas que con los años fueron haciendo pequeñas nanopartículas que dejan pasar la radiación infrarroja. Por esas pequeñas partículas que evitan que vuelva la radiación infrarroja a la superficie, la temperatura de Titán es 15 grados menor a la que tenía que tener. O sea, solución, que los aviones, que tenemos un montón del aire todo el tiempo, siembren nanopartículas que dejen pasar la radiación infrarroja para bajar 2 o 3 grados de temperatura de la Tierra. Única solución viable, las nanopartículas, su masa es despreciable, no tienen casi la gravedad, no actúa, flotan en las nubes. No hay otra, lejana, pero está. ACV, hay 2 tipos de ACV. Uno por derrame y otro isquémico. El ACV por derrame, usted lleva rápido a un hospital o una clínica, le suministran un medicamento y el pronóstico es más favorable. ¿Qué se hace esto? Un nanodelivery. Se pone esa sustancia dentro de gelatina, es muy difícil llevar algo al cerebro, pero como son tan chiquitas, con un spray va por las fosas nasales, llega al cerebro, donde está el derrame, las enzimas comen la gelatina y libera el medicamento. No puede tener, esto lo hizo la Universidad de Chicago, Illinois, hizo la empresa y todo. Biopsias líquidas, Johnson & Johnson, por ejemplo, se está vendiendo ya el kit para cáncer de pulmón. Este sistema de biopsias líquidas tiene un anticuerpo monoclonal, nanohierro, para detectarlo con un imán, y puntos cuánticos fluorescentes de un color distinto para cada anticuerpo. 7 mililitros de sangre, se pone el anticuerpo, se extrae con el electroimán, va a microscopio de fluorescencia, en 15 minutos detecta una célula cancerígena circulando. Una, no 12, una. Ese es el nivel de detección. Ya está prueba en todo el mundo, en la Sorbona, acá en el italiano están trabajando algo. Nanorobot, nosotros estamos acostumbrados a los robots, los que van por afuera, no los que van por adentro nuestro. Los nanorobots van por adentro nuestro. Hay nanorobots de distintos tipos, electrónicos, de plástico, pero cuando yo hago nanorobot y me los pongo dentro del organismo para que me saquen fotos, cosas por el estilo, o curen, empieza el famoso tema y emiten radiación y pueden producir cáncer. Entonces, ¿qué hizo Bachelet? Los hizo de ADN. Hay un trabajo de aquí de ya 10 años en la revista Nature de origami de ADN. Alguien que agarró el ADN y para mostrarle la gran tecnología que tenía, empezó a hacer canastita, bolsita, avioncito con el ADN. Este hombre, ¿qué hace? Hace una canastita con ADN, donde adentro lleva la sustancia dirigida a un grupo de células para hacer algo, y un aptámero que localiza las células. La abre y descarga su carga. Estos son robots de ADN para curar el cáncer. Se lo está financiando Pfizer en este momento a un grupo de Ido Bachelet, que empezó en Estados Unidos, pero lo repartió en la Universidad de Bar-Ilan, está en Israel en este momento. Para que tengan una idea, el glóbulo rojo más chiquito, microcítico, tiene esas medidas. Los normales tienen más de 1000. Fíjese cuán chiquito es el nanorobot
Y acá está la foto del microscopio, esto no es imaginación, estas son las fotos reales del microscopio. A ver, los glóbulos rojos muchas veces no llegan a los extremos de los capilares, pero esto es como 20 veces más chico que un glóbulo rojo todavía. Y 100 miligramos es 10 a la 22 nanorobot. Una cantidad infernal que va por todo el organismo. Y lo último que tenía para comentarles es este procesador, que no es nuevo, 2014. Es un procesador neurosináptico, nano-neurosináptico. A ver, ¿cómo funcionamos nosotros? ¿Con un teclado? No. ¿Cuál es nuestro teclado? Los sentidos. Yo con lo que escucho, huelo, ¿sí? Entra a funcionar mi inteligencia, mi mecanismo. Nuestro teclado son los sentidos. Para poder llegar a un cerebro cuasi artificial, había que incorporar a los chips los sentidos. Pero el problema es que los sentidos no son binarios. No es que yo siento o no siento, son graduales. ¿Sí? ¿Cómo se incorpora a este nanochip neurosináptico los sentidos? Por pulso láser. Por pulso láser. Y fíjense el autor cómo le muestra la parte común de una computadora y la parte de los sentidos. Este nanochip, ahí lo tienen ustedes, equivale a 1 millón de neuronas, 256.000 sinapsis programables, etc. Y tiene en 1 centímetro cuadrado 5.400 millones de transistores. Un récord. Ahora, ¿saben qué? Esta empresa, cuando quería hacer esto, tenía una tecnología entre cada transistor de 50 nanómetros, no le alcanzaba. Le compra Samsung la tecnología de 28 nanómetros para hacer esto. 2014. 2017 ya llegamos a 1 nanómetro. Esto es viejo. Tenemos 89.000 millones de neuronas en nuestra cabeza. Estos nanochips neurosinápticos, con otras cositas más que se inventaron, van camino a un cerebro artificial, igual que el nuestro y que consume menos energía. De hecho, ya se lograron 10.000 millones de neuronas que es el cerebro de una rata. Y ahí vamos. Los que saben dicen que a más tardar, 2024, 2025, tenemos el primer cerebro cuasi similar con nanochips neurosinápticos. Esto está a la venta, ¿eh? Este chip está a la venta. También se usa en computadoras. Bien, último tema, no los quiero cansar mucho. Hombres y robots, lo más difícil. En realidad lo que plantea este capítulo es, ¿vamos a ser inmortales, sí o no? Hombres y o robots. Y lo plantea desde el punto de vista de decir, vamos a dar una respuesta, no un ni. Vamos a dar una respuesta. El hombre siempre quiso ser inmortal. A mí dicen, no, me importa morir. No, todo el mundo quiere ser inmortal, por eso tenemos medicina, tenemos todo el mundo. El hombre siempre quiso llegar a la inmortalidad. Y vamos a intentar contestar estas dos preguntas desde el punto de vista de la singularidad tecnológica. Ya dijimos la CENEVIC, todas las respuestas socioeconómicas que dan. Aparece la cognotecnología gracias a la nano, la vía, la info, pero a su vez es una exponencial que realimenta a las otras y ahí viene todo el círculo de la CENEVIC. Independiente de la respuesta no económica, avanza hacia el concepto de singularidad tecnológica. El concepto de singularidad tecnológica, no, vamos para atrás. A ver, ¿qué habíamos visto hasta ahora? Que podemos llegar a tener un cerebro cuasi similar a partir de un chip neurosináptico, pero esa es la mitad de la historia. Porque hay dos proyectos en el mundo similares al que fue el proyecto Genoma Humano, que son proyectos cerebro humano. Uno de Europa y otro de Estados Unidos. El de Estados Unidos tiene una inversión de 3.000 millones de dólares. No es chiste. Ambos proyectos quieren reproducir un cerebro y hacer un mapa de los 89.000 millones de neuronas en 3D. Lo importante de esto es qué dicen ellos. Miren lo que dicen al final. Coinciden en los frutos económicos y sociales que esperan conseguir en una década. Esto empezó en el 2013. Están apuntando al 2023 ya. De hecho, los proyectos terminan en 10 años. O sea, tenemos un cerebro cuasi similar que va a estar para el 2024-2025 y vamos a conocer, teóricamente, según estos dos proyectos, como se conoció el genoma completo, el mecanismo de funcionamiento del cerebro para la misma época. Tenemos todo servido para hacer algunas cosas que no se puede hacer. Claro, ustedes me dicen, ¿y cómo voy a saber dónde están los 89.000 millones de neuronas para hacer un mapa 3D? Voy a cortar el cerebro con María Justa y en pedacitos así, no. Una tomografía, no. ¿Saben qué? Dos trabajos, 2016, hay muchísimos trabajos. Estos diseñan
endoneurorobot, gliabot y synaptobot, cada uno con sus características y sus propiedades, que se ubican estratégicamente en el cuerpo de la neurona, en la sinapsis y las células gliales. Como el cerebro es eléctrico, estos nanorobots emiten radiación electromagnética tipo Wi-Fi señalando su posición, todas al mismo tiempo. Y eso es lo que se está tratando de usar para armar en 3D un cerebro completo o la red neuronal completa del cerebro. Bien, singularidad, ya terminamos, no se duerman. No sé si lo conocen, es uno de los padres de la informática. Él fue el primero que en 1958 empezó a hablar de singularidad cuando estaba lejísimo de poderse hacer algo ni similar, pero planteó el problema. Él dijo, ¿podrá haber robots cada vez más inteligentes que construyan otros robots cada vez más inteligentes? A ese proceso se conoce como singularidad. Robot que construyan robots cada vez más inteligentes. Eso lo planteó en 1958 ya, uno de los padres de la informática, y ahora se empezó a hablar mucho, reflotó este tema estos últimos 10 años, porque se visualiza que esto puede empezar de alguna forma a ocurrir. ¿Hubo una singularidad humana? Nosotros no nacimos, el hombre no nació como soy. Nosotros tuvimos también una evolución y fuimos cada vez más inteligentes. Fíjense, los que saben dicen que la Tierra tiene 44 millones de siglos, más o menos uno, no sé cómo lo calcularon con tanta precisión, pero dicen eso. El Homo habilis 20.000 siglos para atrás. El Homo habilis no diferenciaba lo que él se imaginaba de lo que ocurría. Para él lo que ocurría y lo que se imaginaba era cierto. A ese nivel. Después, bueno, vino el Homo erectus, el Homo sapiens. Estamos hablando de transformaciones de siglos, no de meses o años. Y la pregunta es, ¿tendremos un Homo nanus? Fíjense el cerebro, pasó de 500 a 750, 900, 1100, 1300 y pico está el cerebro humano en este momento, el volumen. Nosotros sufrimos una singularidad. Ahora, cuando nace un chico hoy en día, ¿tiene que pasar por todo esto? No. ¿En cuánto tiempo un chico toma el software de la sociedad? Jardín de infante, primario, secundario, universidad, posgrado. 35 años toma el software del conocimiento de la sociedad. ¿No es mucho 35 años para poner un software en un lado? ¿Sí? Cuando hablamos de inteligencia artificial yo puse un asterisco. Acá hay dos cosas que se confunden. Se engloba todo dentro de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es decir, hacer máquinas que puedan tener la inteligencia del hombre. Muchos dicen que es imposible por la velocidad de procesamiento, que no se va a llegar nunca. Pero hay otro concepto que es distinto, que no es la inteligencia artificial, es ponerlo humana en un cerebro artificial. Es totalmente distinto el concepto. Yo no tengo que hacer programas. Es la inteligencia humana ponerla. Y acá en este libro aparece uno de los conceptos más revolucionarios del libro, que se llama el software mente. Si yo voy a poder pasar lo que tengo en mi cerebro a ese cerebro artificial en un cuerpo de robot. El cuerpo es lo de menos. Porque miren, un robot puede tener 2 nanocámaras que vean 360 grados, infrarrojo, visible y ultravioleta, mejor que el nuestro, y una piel de grafeno 23 más sensible que la piel humana. Entonces acá el problema no está en el cuerpo, ni que sea igual a nosotros. Está si podemos pasar la información de un cerebro al cerebro cuasi artificial con todos los conocimientos que vienen. Y para ir terminando, ahí aparece nuestro libro. Porque si ocurriera que vamos a tener dentro de 10 años un cerebro artificial, que vamos a conocer el funcionamiento del cerebro y que podamos transferir nuestra mente a ese robot de alguna forma, fíjese todo lo que pasa. No necesitamos más agua, porque no consumen agua los robots. No necesitamos más alimentos, porque los robots no consumen alimentos. No necesitamos oxígeno, porque no respiran. No va a depender la inmortalidad de la ingeniería genética ni de los genes, porque no van a hacer falta. Pasamos a ser atemporales, cambiamos la carrocería cada tanto, que usted cambia una máquina vieja, ¿no? Sacan el software de una, lo ponen en otra, sacan el software, lo ponen en otra. ¿Sí? Podríamos enviar un robot a otro planeta y transferirle el software mente. ¿Sí? Podríamos viajar años por el cosmos, porque solo sabe que necesitamos radiación para nuestros paneles solares, y eso sobra en el cosmos. Entonces, ¿qué estamos planteando en definitiva? A ver, esto no es ciencia ficción. Miren, cuando yo tenía 8 años me regalaron un libro, de esos lindos, que a mí me impresionó mucho, decía el año 2000. ¿Cómo va a ser el mundo del año 2000? Estábamos a, no sé, 40 años. Y yo abría la tapa del medio, la media del medio, había autos voladores. ¿Ustedes vieron un auto volador?
Estamos en 2017. No hay ninguno, no quiere decir que no los pueda haber. Pero, a ver, esto no es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque estas tecnologías están creando el futuro, no lo están imaginando. Son pequeñas extrapolaciones de cosas que estamos haciendo y que ya se ven que se pueden hacer. Esto no es ciencia ficción. Es una extrapolación de lo que viene. Bien, y en eso es este libro donde trata de dar una respuesta. Porque nosotros decimos hombres o robots, y los robots nos van a superar, decimos nosotros, pero no contemplamos una situación. Me olvidé algo muy importante. Miren, este libro salió el 1 de octubre del 2017. Lo empezamos a hacer un año antes. Y hablaba de todo esto. Ustedes pueden decir, bueno, son medio chapitas, ponen cosas. Miren lo que pasó 6 días después que salió el libro. El profesor Koch, especialista en mecánica cuántica, escribió un montón de libros. Miren lo que dice. No saben cuán poco tiempo vamos a cargar nuestros cerebros. Ya somos 2 los locos, 3, no sé. Nos quedó uno solo. ¿Se da cuenta? Le ganamos por 6 días. Yo no lo conozco, él no me conoce, estoy seguro de eso. Pero mucha gente. En Rusia hay en este momento una persona que está haciendo un proyecto para el 2030 de esta transferencia. Y le está pidiendo $500 millones a las personas más ricas del mundo para que sean los primeros. Y está financiando su proyecto con eso. Está financiando, es un negocio espectacular, marketing espectacular. Listo. En definitiva, ¿qué pasa si la temperatura de la Tierra llega a 50 grados? Se terminó la vida humana. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de que pueda continuar? Sí. Si pasamos nuestro software mente o nuestra mente a un robot. No hay otra forma. O sea, no es siempre IO robot o que los robots nos van a pasar por encima. No entra más gente a la Tierra. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a matar gente? O sea, dicen, los vamos a mandar a otro planeta. Y no hay oxígeno, no hay agua, no hay comida. Este sería una solución. Lo que se está hablando en definitiva es que ante el fin de la vida celular, pasar de un humano celular mortal a un humano robotizado inmortal con el software mente. Los que saben ponen fechas, 2025, 2030. A ver, que sea 2050. Es la gran revolución tecnológica de este siglo. En el siglo pasado, Bohr hizo su modelo atómico en el 1913. En 1926 vino el modelo atómico probabilístico. Y se desarrolló toda la ciencia a partir de un modelo atómico. Toda la física del estado sólido, el diodo, el transistor, el chip, el microchip, el nanochip. Se liberó la energía nuclear del átomo. Manejamos la energía nuclear. Se metieron dentro del núcleo de acero y hoy conocemos el genoma. Esa fue la gran revolución del siglo XX. La base de esta revolución del siglo XXI ya no es científica, es tecnológica. Y son la vida y la nanotecnología con las otras que están llevando estos primeros 30 años a la gran revolución de la segunda mitad del siglo, que no le quepa dudas que va a ser la cognosciencia y la cognotecnología. Estoy terminando para que no se duerman. Me gustaría terminar con los 2 últimos renglones de este libro, que lo sé de memoria. Los 2 últimos renglones de este libro. ¿Por qué? Porque cuando uno ve una película o lee un libro y se lo quiere recomendar a un amigo, ¿qué le dice? Más o menos como es, pero no te voy a contar el final. Pues si te cuento el final te lo arruino. Este libro es al revés. Si yo le digo el final, todo el mundo va a tener ganas de leerlo. Por eso voy a cerrar, y le estoy dejando mi mail por si alguno quiere charlar, con los 2 últimos renglones de este libro, que dice algo así. En definitiva, ¿qué es lo trascendente del hombre? ¿Su carne? ¿Sus huesos? ¿Sus genes? No. Su mente, esa energía en codificación creciente originada del Big Bang. Muchas gracias.